Capítulo 02. Destrucción del mundo por Fire. 1. Es la hora. Parar. Rentaro empujó el cronómetro y gemidos de personas que se relaja podría ser escuchado aquí y allá. Wow. Kisara se llevó las manos. Está bien, pasar las hojas de respuestas al frente. Los estudiantes de la clase al aire libre pasaron tranquilamente sus papeles hacia adelante. El estudiante representaba principalmente los demás y entregó los papeles a Rentaro. Celía las rígidos, papeles de baja calidad juntos en la mesa de crudo, los puso en su bolsa, y luego levantó la cabeza. ¿Cómo fue?, les preguntó. Se encontró con reproches de, no podía hacerlo. Y, fue muy difícil. Kisara, que hizo las preguntas, se veía en conflicto, pero después de notar la sonrisa en Enju y Primtina, parecía que al menos un par de ellos habían pasado. Rentaro había comprobado las preguntas antes de tiempo, pero la multiplicación de números de 2 dígitos en conjunto parecía estar todavía un poco demasiado difícil para los niños del distrito exterior. Rentaro había conocido antes e inscribió en Enju, pero parecía que tenía más remedio que decir que los niños del distrito exterior estaban en un nivel académico inferior a 10 años normales. Sin embargo, eso no quería decir que el coeficiente intelectual de los niños del distrito exterior fue menor. De hecho, Rentaro y Kisara fueron los que se vieron sorprendidos por la rapidez. Absorbieron nueva información. En general, las calificaciones fueron determinadas por el valor total de los 3 parámetros principales: la memoria, el pensamiento crítico para aplicar cosas, memorizados e intereses. Rentaro, que tenía una gran diferencia en sus calificaciones para la biología y la historia a pesar de que ambos eran los sujetos de memorización, era dolorosamente consciente de que no podría subestimar el poder del interés. Al igual que un artista italiano dijo una vez, comer en contra de su voluntad es perjudicial para la salud, y el estudio carece de interés hace que la memoria retiene nada que se necesita. Por supuesto, el distrito exterior tenía pocas recreaciones, por lo que a las chicas, incluso estudiando, parecía ser divertido y que fue una gran parte de ella. Sin embargo, a pesar de que Rentaro no los había conocido por mucho tiempo, se sentía como fuera de eso, también sabían que el estudio era algo que sería beneficioso para su futuro. Rentaro ladeó la cabeza y miró a los rayos de la luz del sol brillando sobre ellos. Por el contrario, lo que acerca de sí mismo. Sus primeros recuerdos eran de campos quemados después de la Gran Guerra, gastrea de casas colapsadas y edificios, la gente llorando y gritando, el humo negro que le picaba en los ojos, y el hedor de la descomposición. Después de todo había sido quitado, el Rentaro vacío pudo ponerse de pie de nuevo después de haber sido lleno de odio. El odio se convirtió en el combustible que condujo su cuerpo, y se había proporcionado un alivio temporal, pero al final, que no era más que una medida provisional. Finalmente, se quedó sin combustible, por supuesto, y él vino a ver todo como sin sentido, finalmente, la pérdida de su capacidad de continuar su entusiasmo por el estudio y la deserción escolar. Aún así, había sido elogiado como un prodigio y todo eso cuando era joven. Para Rentaro, los estudiantes delante de él eran deslumbrante. Estaba seguro de que estas chicas eran la esperanza de área de Tokio. Rentaro encontraron esta opinión personal uno inflexible, incluso si todos los demás en el mundo coreaba oposición. Pero Rentaro sacudió la cabeza y empujó hacia atrás el sentimiento. ¿Tenía otras cosas que hacer en la actualidad? Por favor, pasar estos folletos alrededor, y distribuido gavillas a la primera fila de los alumnos. Una vez que los folletos se pasan alrededor, los estudiantes se miraron con confusión no disimulada. Uno de los estudiantes levantó la mano con nerviosismo a hablar en nombre de la clase. Señor Rentaro, ¿qué significa esto, sueño futuro? Rentaro puso ambas manos en las caderas y se exhala por la nariz. Es igual que lo dice. Escribe sobre lo que quiere ser en el futuro. Los estudiantes parecía que no eran bastante satisfechos con esta explicación. Al parecer, nunca habían hecho este tipo de recreación antes. Esto se supone que es un descanso después de la prueba, pero que podría haber hecho más confusa en su lugar, ¿o no? Miró hacia el cielo, rascándose la parte posterior de la cabeza. Bueno, si no quiere hacerlo, entonces... Había screeching sonidos, y cuando miraba a las chicas, que ya estaban dando los papeles de toda su atención, lápices moviéndose intensamente, vos también será hazlo. Rentaro suspiró mientras miraba a los estudiantes, y se preguntó por qué estaban gastando el valioso tiempo que habían dejado en el aula al aire libre del distrito exterior. Había menos de 3 días que quedan antes de la caída del monolito. Actualmente, Rentaro y los demás estaban durmiendo en la carpa escuadra oficial civil, y él y Kisara habían dicho a sus escuelas secundarias por teléfono que estarían tomando una ausencia temporal.
Su maestra lo había aceptado en silencio y dijo, haz todo lo posible, con la insistencia casual. Al mando del comandante Gao, tenían formación estándar de la mañana, pero fue todo en el aula, el aprendizaje sobre las formaciones simples y los diferentes tipos y significados de las señales luminosas. Bien, él pensó, que era natural. Había un límite a la cantidad de entrenamiento que podrían hacer en los restantes 3 días, y no se esperaba algo tan organizado como el SDF, que había estado entrenando durante años, de los funcionarios civiles que eran solo un montón de rufianes. El hecho de que tenían toda la tarde estaba fuera una prueba más de lo bajo que las expectativas eran para ellos. Así Rentaro, Kisara, Enju y Tina optaron por pasar el resto de su tiempo en el aula al aire libre. Puede haber sido que una parte de su corazón quería que la paz de la mente. Rentaro había oído que el trabajo de rutina como esto ayudó a disminuir el estrés. Estaba seguro de que esa era la razón por la que estaba aquí, también. En ese momento, Enju llamó, he terminado, y se puso de pie, con hesitación de inflexión en el papel para Rentaro. Se lee, mi sueño futuro es llegar a ser la esposa de Rentaro y besarlo tanto como yo quiero todos los días. Debajo de los garabatos era un esbozo de una cara de monstruo de aspecto extraño con grandes ojos saltones. Se supone que esto es yo, él pensó. Haces algo similar todos los días ya, ¿verdad? Dijo. Enju rió y cerró sus manos detrás de su espalda mientras ella regresó a su asiento. Entonces, estoy feliz todos los días. Rentaro sonrió irónicamente y volvió de nuevo a sus pensamientos interrumpidos. Por otro lado, hubo grandes cambios que ocurren en la ciudad. La gran refugio subterráneo que se habían realizado después de la Gran Guerra había sido abierta, y 30% de los residentes del área de Tokio que fueron escogidos por sorteo ya estaban empezando a ser evacuados por bloque. Naturalmente, incluso dentro de las familias, estaban los que habían sido elegidos y los que no lo había hecho, y hubo abrazos y promesas de reunir visto por todo el lugar. El 70% restante se divide completamente en 2 tipos. El primer tipo cree que las tropas mixtas de la SDF saldría victorioso y trató de mantener las operaciones normales de la sociedad. El segundo tipo cree que las tropas perderían. Estos últimos fueron escapando en el extranjero, incluso la venta de sus artículos para el hogar a precios bajos para reunir el dinero suficiente para comprar los billetes de aviones que había saltado de repente en el precio. Los que no podía hacer incluso esto se va por la ciudad aplastada por la desesperación, tratando de hacer todo lo posible para forjar o robar puntos de refugio. El orden público fue interrumpida principalmente por el segundo tipo de personas, y los disturbios estalló como resultado. Organizaron grupos de vigilancia y fortalecer las patrullas, pero la situación actual es que no era lo suficiente en comparación con el número de disturbios romper. Toda esa área de Tokio fue desgarrada por el miedo y la preocupación. Sin embargo, pensó Rentaro, su malestar estaba justificado. El estado mental de una persona era capaz de mantener la calma debido a la ignorancia. Si la gente fuera capaz de contar con sus dedos el número de días hasta su muerte, que no sería capaz de dormir tranquilo. Si eran conscientes de ello o no, la gente espera cada día para proceder de acuerdo al plan. Sin embargo, en la actualidad, el tipo velo de la ignorancia había sido levantada, y la verdad había sido expuesto a todos los residentes del área de Tokio. La verdad dijo esto, sus vidas se vienen bruscamente a su fin en 3 días, y es posible que se comerán vivo. Gran parte de la población se deprimió en cada distrito, y toda la ciudad estaba en calma. Pero aún así, los días pasaron solemnemente. El aire fresco se tocó la piel, y él inclinó la cabeza. Rentaro contempló el cielo azul que parecía extenderse hacia el infinito y luego volvió a mirar a los estudiantes garabateando en silencio mientras estaban sentados en la hierba. Rentaro pensó que la clase al aire libre en la que enseñaba parecía estar aislado de la preocupación y confusión, y el tiempo pasa suavemente. Por un momento, sucumbió a esas sensaciones fuertes. Sin embargo, por supuesto, el distrito exterior no era un lugar tan tranquilo que podía aferrarse a esa tranquilidad por mucho tiempo. Los factores desencadenantes de la violencia que se estaban acumulando en toda el área aún no habían alcanzado el distrito exterior. Sin embargo, probablemente era solo una cuestión de tiempo. Rentaro oró. Rezó para que fallecería sin que pase nada. En ese momento, había otra voz que anunciaba, «¿Estoy acabado?» Tina se levantó y se llevó a su papel para él. Su papel, dijo, mi sueño futuro es llegar a ser la esposa de Gran Hermano y besarlo tanto como yo quiero todos los días. Rentaro congeló, con la boca abierta. Cuando levantó la mirada hacia Tina, ella se sonrojó de vergüenza y bajó la cabeza. No puede hacerlo. Rentaro no sabía qué decir y mascullaba algo ambiguo cuando el cronómetro se disparó. Rentaro llevó las manos a decir todo el mundo para detener y luego recogió los papeles. Muy bien, eso es todo por today,
como él estaba tratando de terminar la clase, se detuvo antes de que la última palabra. Todos los niños estaban mirando a sus escritorios con caras sombrías. Para las niñas, el hecho de que todavía tenían clases para asistir les había permitido dejar de pensar en la destrucción que se enfrentaban y, probablemente, los habían salvado mentalmente, al menos hasta ahora. Rentaro se cruzó de brazos y pensó por un momento. Hey, señorita Kisara, ¿cuánto tiene en su cartera ahora mismo? ¿Qué quiere decir?, preguntó Kisara, confundido. Solo dime. Kisara abrió su monedero de la moneda gastada e hizo una mueca agria, luego levantó 3 dedos. Si tenía que mucho, combinado con lo que tenía en su cartera, deben tener suficiente para billetes de tren de ida y vuelta. Rentaro asintió con la cabeza y miró hacia adelante, gritando desde sus entrañas. ¿Todo bien? Vamos en un viaje de campo, por lo que levanten la mano si usted quiere ir. Con las chicas excitadas y sin descanso en movimiento a la cabeza, Rentaro y los otros cambiaron de tren, bajaron en el distrito 14, y siguieron las señales de la estación. A medida que se acercaban a su destino, no había más bosques, y el olor se hizo más fuerte pacífica, incluso la charla de los estudiantes volvió a preguntarse. En el bosque de raíces nudosas hecho eco de los chirridos de los cucos, y la luz del sol brillaba ya que se filtraba entre las ramas de los árboles. Después de pasar el bosque de la luz, había un gran grupo de edificios abandonados de pie delante de ellos. El vidrio de las ventanas estaba roto, y los propios edificios fueron inclinada, en el lugar de la gente, se había convertido en zona de nidificación de diversas especies de aves. Pero en su época de oro, estos estaban orgullosos de ser algunos de los pocos edificios inteligentes en Japón. Había un pequeño parque, también, patio grande, alrededor del edificio. Esta fue la única parte que estaba bien cuidado, y no tenía la atmósfera Seattle-like de los edificios más abandonados. Cuando el grupo de Rentaro llegó al centro, Rentaro subió los escalones y se detuvo frente al monumento que se acercó a su pecho. En la mitad superior estaba escrito en letras grandes, Flame de retorno. Señor Rentaro, ¿qué es esto? Mirando hacia atrás para responder a la pregunta de su estudiante, Rentaro echó un vistazo a cada estudiante a su vez, cuando empezó a hablar. ¿Alguno de ustedes sabe acerca de la segunda batalla de Kanto? Todas las chicas sacudieron la cabeza al mismo tiempo. Rentaro puso la mano en el monumento y se frotó su piel metálica robusta. Incluso en el verano, se sentía fría al tacto contra la mano de Rentaro. Hubo 2 batallas en Kanto en el pasado. La primera vez, fue durante la guerra hace 10 años. En lo que ahora se llama el Distrito Exterior, el SF se enfrentaron con Gastrea, y sufrió una aplastante derrota. ¿Perdieron?, preguntó Enju, con los ojos abiertos. Rentaro asintió. Está bien. Y así, la fuerza de autodefensa se vio obligado a reagrupan retirándose a Atsuwatama, y perdieron mucho terreno. Si hubieran ganado esa batalla, la actual área de Tokio habría sido mucho más grande. Y la segunda batalla de Kanto ocurrió justo donde está usted ahora. Hubo un gran revuelo, y los estudiantes se miraron entre sí. ¿Perdieron de nuevo?, una de las chicas preguntó. Rentaro negó con la cabeza. No, este tiempo, se ganó. Suspiros de alivio barrido entre las chicas. De hecho, es porque se ven obligados posterior del frente de guerra y que se presente en el bloqueo monolito que área de Tokio tiene la forma que lo hace ahora. Tina levantó la mano. ¿Por qué eran repentinamente capaces de ganar si perdían la primera vez? Buena pregunta. La primera vez, todavía era temprano en la Gran Guerra Gastrea, por lo que la humanidad todavía no entendía lo que los organismos llamados Gastrea eran. Incluso si el Gastrea heridos con armas normales, si golpean que no sea el cerebro o el corazón nada, el Gastrea fueron capaces de recuperarse. Las chicas sonrieron con amargura. El hecho es que con los factores Gastrea dentro de sus cuerpos, que eran probablemente un mejor conocimiento de él con las capacidades regenerativas de auto, ¿estás diciendo que la segunda vez, que tenía más información? Eso es correcto. El uso de las redes de comunicación que sobreviven, la información fue compartida por todo el mundo. En ese momento, el hecho de que Gastrea que mostró una fuerte aversión a Varanium ya estaba tan extendida, se consideró una verdad evidente en sí mismo. Es por eso que mediante la adición de Varanium a las balas del arma del tanque, que eran incluso capaces de matar Gastrea con conchas duras con un hit. Esta llama de retorno tiene 2 significados: 1, para conmemorar el día que ganamos la guerra, y 2, como un monumento a las almas de los que perdieron la vida durante el Gastrea batallas hasta ese momento. En realidad, este monumento fue hecho por fusión de 2000 armas utilizadas durante la segunda batalla de Kanto. A medida que las niñas respiraron una impresionada, ¿en serio?
Tener una gran audiencia tan... Rentaro felicitó a sí mismo un poco y preguntó, ¿sabe lo que es el festival Nan? Todos levantaron sus manos. Lo sé. Es así de bonito festival donde el cielo brilla con luces, ¿verdad? Era el turno de Rentaro a ser impresionado. Las luces deben haber sido lo suficientemente brillante como para ser visto incluso desde el exterior del distrito. Está bien. Las personas hacen pequeños globos de palma de tamaño, y luego, cuando cae la noche, todo el mundo les libera a la vez, por lo que algunos de ustedes pueden haber visto antes. Los globos se supone que deben ser llenados con gracias a las personas que murieron luchando en la guerra gastrea, y el festival comenzó después de la segunda batalla de Canto. Allí, Rentaro se dio cuenta de algo y levantó los ojos para contar en su cabeza. Hay 5 días que quedan antes del festival de Hnan de este año, ¿eh? Y habiendo dicho esto, volvió a mirar a los niños. Por alguna razón, todos parecían abatidos con sus hombros caídos. Señor Rentaro, ¿vamos a morir? ¿Seremos capaces de vivir para ver el próximo festival Hnan? Rentaro exhala por la nariz y puso la mano en el estudiante con el pelo castaño. Tonto. Todavía no se sabe por qué hemos venido aquí para nuestro viaje de campo. Rentaro miró a todos y cada uno de sus estudiantes. El hecho es, que te traje aquí hoy porque quería que sepas acerca de la segunda batalla de Canto. Creo que ya sabe que la lucha que se iniciará después de que el monolito se derrumba se llamará la tercera batalla de Canto. Pero incluso después de que el monolito se cae, la fuerza de autodefensa que ganó la segunda batalla de Canto se nos protege, por lo que no estará muriendo. Uno de los estudiantes observaron Rentaro nerviosa. Señor Rentaro, ¿es eso cierto? Sí, es verdad. Sin embargo, misiles y aviones de la fuerza de autodefensa chocaron, ¿verdad? Sorprendido, Rentaro empezó a decir, ¿cómo lo sabes? Pero negó con la cabeza casi inmediatamente después. Incluso estas chicas serían, naturalmente, ávidos de información si sus vidas estaban en juego. Rentaro puso la mano en la barbilla y considerada. La noche anterior, que había llamado a la Seitensi para preguntar sobre el efecto del linchamiento de una persona normal por los niños en el distrito maldito exterior. En ese momento, ella le había dicho algo desconcertante. En primer lugar, cuando había visto el informe de la reunión de Gastrea, pensó que si el Gastrea se concentraron en un solo lugar, entonces era la oportunidad perfecta para llegar a todos ellos a la vez con un misil u otra arma de destrucción masiva. Y al parecer, Rentaro no era el único que piensa eso. Timin sus movimientos con la masa de Gastrea, un crucero Aegis en el agua, bajo las órdenes de la JNSC, disparado una munición un misil Tomahawk guiadas de precisión. Sin embargo, lo que fue desconcertante fue que no hubo una confirmación de que el misil había dado en el blanco antes de su señal desapareció por completo. Antes de que tuvieran la oportunidad de ser confundido, 2 aviones de combate, el Tesoro de la Fuerza de Autodefensa, enviado misiles desde el aire para golpear los objetivos, pero estos dio un último grito indistinta antes de que se pierde la comunicación. El último de ellos, incluso Rentaro sabía. Fue el equipo de noticias de TV que se perdió después transmitiendo en vivo desde el territorio inexplorado, el otro día. A partir de una imagen tomada por un vehículo aéreo no tripulado desde lo alto, al parecer, habían sido capaces de encontrar los restos del avión de combate de 2 y el helicóptero de noticias. El helicóptero de noticias había sido cortado limpiamente en 2 y luego destrozado, y los aviones de combate se había hecho en secciones transversales perfectos con sus alas desprendieron. El misil Tomahawk no se ha encontrado todavía, pero la Seitensi predicho que se encontraría en una forma más allá de lo que podían imaginar en poco tiempo. Mientras escuchaba, Rentaro se frotó los brazos inconscientemente con los escalofríos que se arrastra por su columna vertebral. En otras palabras, nada de lo que había ido a la masa de Gastrea había regresado con seguridad. Pero fue debido al de Barán, también, también tenemos ni idea de lo que pasó, dijo el Seitensi. He oído que usted sabe acerca de los hábitos de Gastrea, Satomi. Lo siento, pero con nuestra escasez de personal, que incluso quisiera la opinión de un civil como tú, ¿tiene alguna idea de lo que podría estar pasando? Rentaro estaba desconcertado. Si hubiera sido solo el helicóptero, entonces habría sido razonable deducir que una fuerte Gastrea volar atrapó y lo rasgó aparte. Sin embargo, los aviones de combate que podían volar a velocidades supersónicas y misiles de crucero que eran aún más rápido de lo que había sido derribado, por lo que esto no fue una situación ordinaria. Aire Fuerza de Autodefensa de Japón había sido una de las organizaciones a los que más sufren pérdidas en la Guerra Gran Gastrea hace 10 años, pero que por eso. Los pilotos supervivientes habían tenido un montón de experiencia de combate real y se llamó a algunos de los más poderosos en el mundo. Para Gastrea la tercera fase,
A menos que las cosas iban muy mal, era difícil pensar que iban a quedarse atrás. Pero teniendo en cuenta además, ¿y si era un halcón peregrino de tipo Gastrea? Era el ave más rápida en la Tierra y puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora en la naturaleza. Rentaro pensó que mucho y luego sacudió la cabeza. No. El avión de combate que se había encontrado sus alas había cortado limpiamente, de acuerdo con el Seitensi. Era muy difícil, incluso para un Gastrea halcón peregrino, para rebanar las alas hechas de una aleación de metal duro. En primer lugar, si un Gastrea que volaba a casi la velocidad del sonido entró en contacto con un avión de combate, ni sería capaz de salir indemne. Si ese fuera el caso, entonces sería difícil de explicar por qué no había cadáveres Gastrea en la escena. Desde el Seitensi se cuenta con él quería resolver esto por ella de alguna manera, pero no tenía la menor idea. Sin embargo, ya existía una sospecha en la esquina de su mente, y se había echado raíces. En ese momento, Kisara le dio un golpecito con el codo, y los estudiantes de todas las miraron junto con expresiones extrañamente inquieto. Se pregunta cuánto tiempo se le había perdido en sus pensamientos. Rentaro se aclaró la garganta a toda prisa. El avión de combate siendo derribado y perder el misil no es más que un rumor. La señorita Kisara y ambos estarán luchando en el frente como agentes civiles. Todos ustedes pueden dejar de preocuparse. ¿Ustedes están luchando, también?, preguntó un estudiante. Sí, los niños se miraron entre sí y finalmente comenzaron a buscar un poco aliviado. Pensando que era un momento adecuado, Rentaro puso una mano en el llama de retorno. Y considerado los estudiantes. Estoy seguro de que sabes sobre el linchamiento de la persona normal por el maldito niños. El segundo hizo llevar ese tema, las expresiones de los estudiantes se nubló. Una niña levantó la cara para hablar por todo el mundo. Fue no a nosotros, ya sabes. Lo sé. Pero hay algo que quiero que todos oigan. Ahí está el dicho de que todos los seres humanos nacen igual. Rentaro cerró los ojos y exhaló. Ese dicho es una mentira. Cuestionó un montón de diferentes voces. Cuando Rentaro abrió los ojos, miró a sus alumnos uno por uno. Un crimen cometido por uno de la generación robada es juzgado como un delito por el que una persona, sino un crimen cometido por uno de los hijos de maldición tiene un impacto en todos ustedes. Quiero que todos ustedes sepan esto, también. Los seres humanos no nacen iguales en absoluto. Entonces, oyó una voz ronca, y uno de los estudiantes le preguntó, sacudiendo, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Soportarlo. Y ni siquiera pensar en conseguir incluso. En este momento, creo que todo lo que puede hacer es llevarla por un tiempo. No importa lo mal que las tarjetas le repartieron, se debe hacer una mano de las personas y ganar de alguna manera. Este es el mismo para todos ustedes. Rentaro rascó la parte posterior de la cabeza. Eso es porque, así, incluso si es algo que no se puede evitar, ya que me he convertido en su maestro, te voy a enseñar un montón de cosas, si vas a tener mí. Todo el mundo, se reúnen alrededor, uno de los estudiantes gritaron, y en ningún momento, los 20 estudiantes se reunió con la frente tocando y empezaron a susurrar entre sí. Después de un tiempo, los estudiantes comenzaron a robar miradas hacia Rentaro y Rentaro observaban incómodo cuando oyó una voz decir, bastante bueno de ese maestro. ¿Qué es eso?, preguntó Kisara, que estaba de pie junto a él. Kisara llevó la mano a la barbilla. ¿Quién sabe? Finalmente, terminaron su discusión y los estudiantes aplazados con caras solemnes, solo para hacer un buen símbolo con sus manos. Señor Rentaro, se pasa. ¿Qué? Tartamudeó Rentaro. Significa que te gusta. Ver. Hay 5 de nosotros que le gustaría que la fecha con el matrimonio en mente. Rentaro no dijo nada. Soy uno de los 5. Hubo una pausa aún más larga. Kisara señaló a sí misma, mirando como si estuviera a punto de llorar. ¿Qué hay de mí? No hemos decidido todavía sobre usted, señorita Kisara. ¿Qué? Por último, los estudiantes pululaban alrededor de ellos con voces agudas y sacaron las 2 manos de Rentaro. Arrastrado, Rentaro la mirada hacia el cielo y le dio un gran suspiro. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.